Bienvenidos, puntuales a la cita en este que ya es el quinto capítulo de la tercera temporada de Un hombre con ansia de libertad, sobre la vida del libertador de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla. Los días en Guadalajara habían transcurrido y se habían agotado. Había pasado la Navidad y el Año Nuevo, en medio de muchas críticas, ya que se acusaba al cura Hidalgo de haber cambiado su ideología original. En un primer momento, Hidalgo y Allende habían sido muy buenos amigos. Sin embargo, después del Monte de las Cruces se habían distanciado. Hidalgo y Allende se habían separado. Allende había ido a Guanajuato, donde fue derrotado, e Hidalgo a Valladolid y luego a Guadalajara. En Guadalajara se habían unido nuevamente, pero había celos entre los dos grandes líderes. Cada quien tenía su propio modelo y su manera de ver el destino de la tierra que pretendían liberar. Allende todavía pensaba que había que traer a Fernando VII a gobernar a los mexicanos, pero Hidalgo en Guadalajara empezó a tener cambios evidentes. Para ese entonces, don Miguel Hidalgo se había sentido muy cómodo con el uso majestático de la primera persona, en el sentido de que ahora se le llamaba a él Alteza Serenísima, título que años más tarde utilizaría Santana. Hidalgo era tratado como si se tratara de un príncipe o un soberano. A Allende le molestaba mucho el hecho de que la gente le llamara Su Alteza Serenísima y que Hidalgo no hiciera nada para impedirlo. Por el contrario, se dice que el cura Hidalgo lo fomentaba, y por lo tanto las diferencias entre Allende e Hidalgo se hicieron cada vez más grandes. La separación entre ambos caudillos fue notable para todos, mas sin embargo, Allende le juró a Hidalgo lealtad y sumisión al final, diciendo que, finalmente, unidos estarían mejor. Efectivamente, se dice que Allende en algún momento pensó en la posibilidad de que el cura se había vuelto loco y que alguien le recomendó que lo envenenara para librarse de él. Pero esto jamás se vio en la práctica, ya que si Allende hubiera querido hacerle daño, habría tenido la oportunidad realmente. Sus diferencias finalmente se fueron limando, y para el día 7 de enero de 1811, cuando tendría lugar la batalla de Puente de Calderón, estas diferencias ya eran mínimas. Ambos caudillos se abrazaron ese día para dar la batalla. Ambos caudillos se aseguraron confianza absoluta y que estaban juntos y unidos en el mismo destino. Esto animó mucho a la tropa y a la gente. Y si fue un acto de corazón o de inteligencia, no lo sabemos. Pero el hecho es que ese día, ambos jefes insurgentes estaban dispuestos a dar su vida por la causa y a tener un solo destino, una sola bandera y una sola actitud, la de servir a su revolución y a su nación, la de entregar, si fuera necesario, la vida por su patria. Así, llenos de entusiasmo y de alegría, los insurgentes se enfrentaron a un gran ejército virreinal, no que estuviera compuesto de muchos hombres. Solamente eran 6,000 al mando del brigadier Calleja. Pero, a diferencia de Hidalgo y de Allende, Calleja sí contaba con un ejército bien armado y disciplinado, capaz de comportarse en el campo de batalla con honor y organización suficiente. Una maquinaria de guerra terrible que estaba bien aceitada para destruir a los insurgentes. Esto es Encuentros con la Historia.
Hoy presentamos el quinto capítulo de la tercera temporada de Un hombre con ansia de libertad, sobre la vida del libertador, don Miguel Hidalgo y Costí. No te pierdas los últimos capítulos sobre la vida de don Miguel Hidalgo y Costí. Productor ejecutivo y productor general, Ignacio Salgado Liñán. Ambientación, efectos físicos, efectos especiales y operación técnica, Jorge Alonso. También en la operación técnica, César Arturo Becerril. Investigación histórica y musical, así como la musicalización, Felipe Saldívar. Agradecemos el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México a través de su Colegio de Historia. Agradecemos el apoyo del gran musicólogo licenciado Jaime Almeida Pérez en la selección de los temas musicales de las 3 temporadas de Un hombre con ansia de libertad. Este programa es conducido, dirigido y escrito por tu servidor y amigo el Dr. Pepe Cruz, historiador de carrera. Esta es una presentación especial de Radio Centro 1030, calidad en tu vida. Y de Grupo Radio Centro para la celebración de nuestro bicentenario. El bicentenario de la independencia nacional. El bicentenario que celebramos con alegría todos los mexicanos. Mexicano, tú puedes conocer mejor tu historia. Hazlo, porque los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. El día 7 de enero de 1811 se escribió una página muy dolorosa en la historia de México. En aquella fecha se vertió la sangre de miles. Desde el comienzo, la batalla de Puente de Calderón manifestaba presagios terribles. Las divisiones entre Hidalgo y Allende. Se dice que el rencor de Allende hacia Hidalgo ya se había transformado en odio. Y la idea de envenenar al cura rondaba por su cabeza. Se dice también que logró conseguir veneno, que dividió en 3 partes iguales para envenenar a don Miguel. Y para que alguien le administrara estos venenos en la primera oportunidad, se dice que dio una porción de veneno a su hijo Indalecio y otra al señor Arias, y que la tercera la conservaba él para poder envenenar a Hidalgo cuando estuviera cerca de él y pudiera ponérsela en su taza de chocolate. Se dicen muchas cosas. Algunos historiadores insidiosos que han querido ver más odio que amor.
Pero la verdad, como dice el historiador Carlos María de Bustamante, es que la mañana del 7 de enero de 1811, todas las rencillas estaban olvidadas. Allende había perdonado a Hidalgo e Hidalgo había perdonado a Allende. Aquella mañana, aunque estaban en desacuerdo casi en todo, en el plan de batalla, ambos se desearon suerte. Ambos se abrazaron con honor y alegría, sabiendo que en sus hombros pesaba la responsabilidad de conducir a miles de hombres a la muerte y a la derrota, pero también quizá a la victoria y a la gloria y a la libertad. Así que aquella mañana se les vio muy temprano a los dos despiertos. Hidalgo no quería interferir con Nacho en el campo de batalla. Le dijo que tomara decisiones, que él era responsable de la vanguardia y que en la retaguardia estaba el amo Torres, al frente de la tropa. Y don Miguel Hidalgo cumplió su palabra. Trepó hasta lo alto de una colina. Desde ahí estaba viendo toda la batalla que tendría lugar, ya que desde aquel punto alto se dominaba el terreno. Dijo a todos los generales: los comandantes en jefe son Allende y el amo Torres. Hay que obedecer cada una de sus instrucciones con honor, con lealtad, con humildad. Y con esas palabras era evidente que don Miguel Hidalgo no se estaba volviendo loco ni soberbio, ni que era un cura rey. Era evidente que don Miguel Hidalgo era víctima de las habladurías de muchos envidiosos y enemigos de la causa insurgente. Era evidente que don Miguel Hidalgo ese día estaba más lúcido y más cuerdo que nunca, a pesar de todas las habladurías. Había cedido el mando sin restricciones y con una guardia de 20 indios trepó a la colina. Después de bendecir al ejército insurgente con palabras conmovedoras, dijo a los 6 oficiales que estaban a su lado: la bendición de Dios nuestro Salvador, nuestro Señor, está con todos vosotros. Que nadie dude de nuestra causa justa. Que nadie dude de que tenemos derecho a esta libertad que nos estamos ganando con sangre. ¡Venceremos! Y los ejércitos insurgentes, bien establecidos y alineados, esperaban las últimas órdenes. El capitán Allende, en un caballo negro, luciendo su uniforme militar y con su espada en mano, y como capitán general que era del ejército insurgente, pasó revista a la tropa, a los escuadrones de artillería, a los regimientos de infantería y por supuesto a los de caballería. Al frente, del otro lado de una zanja espinosa llena de cactáceas, nopales y biznagas,
Los 6,000 hombres de Calleja, ya bien alineados y dispuestos a combatir, recibían instrucciones. El primero en atacar fue Calleja, quien dijo a sus hombres: en nombre sacrosanto de España y por los votos militares que habéis jurado defender, id a la batalla, al ataque, abrid fuego. Y los cañones, los 10 cañones emplazados, empezaron a rugir, y su estruendo se escuchó hasta el campo insurgente. Flón y Calleja hicieron las evoluciones y la caballería virreinal se desprendió en un asalto final. El sol refulgía en el horizonte. Las palabras de ambos capitanes generales habían sido: id a la victoria, venced o morir, pero nunca, nunca hay que retroceder. La historia de México se estaba escribiendo ese día. El 7 de enero de 1811 se libró la batalla de Puente de Calderón. Calleja, al ver a los insurgentes inmóviles, según dice en su parte militar, tomó la iniciativa de iniciar el ataque. Atacó con todas sus fuerzas los flancos e hizo retroceder a los insurgentes, tratando de apoderarse de la formación de cañones de estos. Mientras tanto, las tropas de don Miguel Hidalgo entonaban cantos religiosos e himnos a la guadalupana. El ejército español procedió de acuerdo al plan de campaña. Calleja dividió sus fuerzas en 3 columnas. La de la izquierda al mando de Flón, la del centro a sus propias órdenes, y la de la derecha estuvo a cargo del coronel Emparan. Flón inició el ataque. Con una descarga de cañones se acompañó a este. La estremecedora batalla pronto comenzó a rugir. Los realistas se adelantaron con toda su fuerza atacando al bando insurgente. Los ejércitos de Allende recibieron el ataque sin retroceder. La batalla se iba tornando más encarnizada conforme avanzaba la mañana. Emparan embistió con toda su furia. Sin embargo, Allende ordenó a sus cañones 80 que descargaran su fuerza de fuego contra Emparan. Allende sabía pelear, era un buen combatiente y estaba fogueado. Había combatido con éxito en la batalla de Las Cruces y en Guanajuato. Tuvo una brillante idea. Ordenó a su caballería atacar sorpresivamente a Flón.
Los realistas fueron sorprendidos. Perón fue rechazado. Todo hedía a sangre. La gente moría. Los disparos de cañón, los fusiles, las pistolas, las sombras, las lanzas volaban por el aire. Los realistas estaban mucho mejor pertrechados. Su equipo militar era de primera. Los insurgentes, muchos de ellos combatían solo con piedras, con hondas, con machetes. Encarnizadamente, más de 800 hombres combatían en torno de Empara. El resultado era ver la sangre de cientos sobre la tierra. Hidalgo inquieto miraba a la distancia con un catalejo dorado. Lo mismo hacía Calleja desde otra loma. Cuando vio que los insurgentes estaban teniendo un éxito total y que estaban desmoralizando a Empara y haciéndolo retroceder, ordenó de inmediato el ataque del cuerpo que él comandaba. Los insurgentes habían sabido con bravura repeler el ataque español. Estaban siendo más diestros en la estrategia militar. Allende estaba combatiendo con éxito. Estaba derrotando a Calleja. Los insurgentes se dieron cuenta que tenían que reforzar el flanco en el que Empara les estaba atacando. Allende ordenó que 6 escuadrones los reforzaran. Estos se acercaron prácticamente sin bajas. Los españoles estaban retrocediendo y estaban perdiendo muchas vidas, muchos hombres. Escuchaban los gritos horrorosos y aterradores. La batalla era realmente terrible. La sangre se estaba vertiendo a torrentes. El padre Hidalgo, con ansiedad, prolijaba bendiciones e hincado rezaba, oraba a la Virgen de Guadalupe. Frente al estandarte que sostenía un indio, rogaba a la Virgen por el éxito, diciendo: tanto hemos sufrido los americanos, 300 años de injusticias y vejaciones. Señora Madre Nuestra del Cielo, pon fin a nuestro dolor, que la justicia divina esté de nuestro lado. Los ruegos tuvieron eco en el cielo. Los españoles empezaron a retroceder masivamente, ensangrentados, seguidos por la derrota y con olor a pólvora. Desesperadamente cortó a los insurgentes el ataque. Calleja con su grupo y división, tratando de impedir que la tropa de Empara fuera completamente diezmada. Los ríos de sangre fluían por las cañadas secas. Muchos españoles y virreinales caían y grotescamente quedaban tirados por el campo de batalla sobre las muchas plantas llenas de espinas en tierra reseca. Entre las nopaleras y los cactus se podía ver cómo se retrocedían los cuerpos heridos de los soldados, insurgentes y españoles. Aquello parecía atroz. Parecía una página de la Divina Comedia. La batalla continuaba en misericordia. Los insurgentes la estaban ganando. El 7 de enero de 1811 se libró
una de las más encarnizadas y crueles batallas de toda la insurgencia, la batalla de Puente de Calderón. Al ver los insurgentes que estaban ganando la batalla, se entusiasmaron y se lanzaron con más vigor a la lucha. La sangre de muchos oficiales de alto rango del ejército virreinal fluyó. La batalla tenía dos sentidos. Emparan había atacado a Allende, mientras que Flón había iniciado el ataque teniendo que subir una escarpada ladera hasta donde estaban las fuerzas del amo Torres. Y mientras que Allende estaba derrotando a Emparan, el amo Torres haría lo mismo con Flón. Con su gran batería de 80 cañones de San Blas, el amo Torres ordenó disparar el fuego implacablemente contra las columnas virreinales. Los virreinales caían como moscas. La elevada colina era difícil de alcanzar. Y la lluvia de balas, de flechas, de lanzas y de cuanta cosa arrojadiza enviaban los insurgentes convirtió aquella batalla en una carnicería asquerosa. Habían tenido muy pocas bajas los insurgentes del amo Torres. Orgulloso y feliz, ordenó a los cañones de San Blas toda la carga. Las granadas caían en medio de los soldados de su majestad, que grotescamente eran lanzados por los aires como títeres desmembrados. Aquello era una victoria aplastante. Flón se dio cuenta de que sus cuidados soldados con equipo militar de primera eran despanzurrados por el fuego enemigo. Mientras tanto, Allende estaba dando cuenta de Emparan. Emparan había embestido con furia, pero fue rechazado. Muerto su caballo y herido en la cabeza, el comandante Emparan cayó al suelo, desangrando. El 70% de sus hombres estaban diezmados, algunos caídos, otros retrocediendo. Hidalgo pudo ver a la distancia cómo sus indios se hacían justicia sobre el ejército virreinal. Sus indios avanzaban con las lanzas en la mano, y en lugar de tener misericordia, al ver a los soldados de su majestad, les atravesaban el corazón con las lanzas, o los atravesaban ensartando la lanza en el cuello de los soldados virreinales como si fueran pollos. La carnicería fue espantosa y cruel. Se estaba combatiendo, por desgracia, con odio. Con un odio que llamó el licenciado Carlos María de Bustamante ancestral. El padre Hidalgo pensó por algunos momentos que por fin la justicia divina se había manifestado y que la Virgen Santísima de Guadalupe había hecho eco a sus ruegos. La victoria parecía inclinarse al lado de los insurgentes.
Solo faltaba una carga definitiva. La carga definitiva que acabaría con Calleja y con sus 6,000 soldados de Lima. Pero ¿quién iba a dar esa carga definitiva? El amo Torres pensó que eso correspondía a Allende, que era el capitán general. Allende pensó que eso lo iba a hacer Hidalgo, porque aunque no era su atribución, siempre lo hacía y en el peor momento. Allende pensó que aunque diera la carga, seguramente Hidalgo ordenaría que sus miles de indios mal armados y desarrapados bajaran. Y estos serían carne de cañón. Y miles morirían inútilmente. Así es que prefirió esperar para dar esa orden al final. Pero estas malas decisiones se reflejarían en el campo. Calleja dio la orden de evacuar a sus flancos de inmediato y de mandar las fuerzas de refuerzo. Eso demostró que Calleja era mejor militar y que estaba mucho mejor organizado en su estrategia. Los insurgentes perdieron la oportunidad así de dar el golpe maestro. Allende por querer evitar que Hidalgo provocara una calamidad. Hidalgo por no saber qué hacer. Y el amo Torres por respeto a estos. Los tres permitieron que el ejército virreinal escapara de la trampa mortal en que había caído. La falta de decisiones fue aprovechada por Calleja, y al poder evacuar a sus tropas, estuvo en posibilidades de iniciar el contraataque. Un segundo contraataque con 2,000 hombres que habían quedado en reserva. Las reservas realistas sorprendieron a los insurgentes cansados. El brigadier Calleja sabía que si esos 2,000 hombres se movían correctamente, podían asestar el golpe final. Las fuerzas frescas de Calleja treparon, sorprendieron a los insurgentes. Aprovechando el desconcierto que había ocasionado en las filas insurgentes, el contraataque realista, Calleja en persona se lanzó, seguido por sus hombres, al puente de Calderón, que disputó a los insurgentes hasta que finalmente los expulsó de él. En Parán se había logrado recuperar y cogiendo de nuevo otro caballo y con una venda en la cabeza, había entendido las maniobras de su comandante en jefe. Con las tropas frescas podían inclinar la batalla a su favor, ya que los insurgentes tenían 2 horas combatiendo y estaban muy cansados. La batalla se decidió casi por casualidad. Una granada realista cayó sorpresivamente en un carro de municiones insurgentes. Y las miles de granadas insurgentes empezaron a estallar, provocando una gran desbandada. Los estallidos mataban mucha gente. Aterrados, los insurgentes en el área de artillería corrieron por sus vidas y Calleja aprovechó aquel momento
para atacar con furia a las tropas de Allende y del amo Torres en ambos flancos. Por un momento la batalla no se había decidido. Cualquiera de los dos bandos podía ganar. Pero la tragedia estaba por ocurrir. Por unos instantes, aquel campo de batalla parecía más el infierno con todos sus demonios que una porción de tierra. Las explosiones de los carros de parque de los insurgentes provocaron cientos de muertos. Los cuerpos volaron descuartizados, las cabezas, los pies, las manos y los dedos por separado. El espectáculo fue tan atroz y horrible que el pánico se apoderó de miles. Las explosiones en cadena de la pólvora provocaron el incendio de los matorrales y el incendio trepó al suelo. Repentinamente los ejércitos se vieron rodeados de llamas. Todas las montañas estaban ardiendo y como una yesca los incendios se propalaban. El incendio de los pastizales aterrorizó a los indios de Hidalgo. Miles de hombres que no estaban preparados para la guerra y que huyeron presa del pánico. Hidalgo, horrorizado, estaba viendo el resultado. Cuando la batalla estaba a punto de ganarse, ahora se estaba perdiendo. Hidalgo trató de cortar la retirada gritando: ¡La Virgen de Guadalupe os protege! ¡Regresad a la lucha! La Virgen de Guadalupe y su manto de rosa nos protege. Pero la derrota era inminente. Y a esto debe agregarse las malas disposiciones sobre el campo de batalla dictadas por Calleja y que fueron muy asertivas, pues mandó atacar los puntos débiles y cerró las rutas de escape y golpeó en su centro a las formaciones insurgentes, provocando la muerte de miles. Pudo más la disciplina y el orden que la muchedumbre desorganizada y el número muy superior de tropas insurgentes. Los caudillos de la insurgencia no tuvieron más remedio que darse a la fuga. Solamente se quedó un hombre en el campo de batalla para dar auxilio a los heridos, quizá el más valiente, el licenciado Ignacio López Rayón, quien, improvisándose de general, logró salvar muchas vidas. El generalísimo don Miguel Hidalgo fue obligado por sus oficiales a dejar el campo de batalla antes que caer preso de los realistas.
el campo humeante y los miles de cadáveres dispersos hacían ver aquellas montañas y barrancas como un sitio infernal que hedía a sangre y a muerte y a pólvora. El ocaso se precipitaba ya, pero no era el ocaso solamente de una batalla. Era el verdadero ocaso, el ocaso de la gloria, el ocaso final. Los jefes insurgentes regresaron a Guadalajara y estuvieron poco tiempo, y de inmediato tuvieron que salir huyendo hacia Aguascalientes. Mientras que las tropas se dispersaban, los insurgentes lloraban su derrota. Y el padre de la patria era llevado en un carruaje, con las manos amarradas, por su propia gente. Había que amarrarle las manos, porque de lo contrario, por un arrebato, con tal de salvar a su propia gente, se podía haber entregado al enemigo. Gracias por haber estado con nosotros en el capítulo número 5 de la tercera y última temporada de la vida de un hombre con ansia de libertad, sobre la vida del padre de la patria y nuestro libertador, don Miguel Hidalgo y Costilla. Y recuerda que estamos celebrando el bicentenario de nuestra independencia. Que la sangre derramada por miles reciba de nuestra parte un minuto de silencio y de honor en este bicentenario. Únete a la celebración. Y por tu fina atención y tu preferencia, infinitas gracias. Te estaremos esperando mañana, porque los 365 días del año en Radio Centro son días de encuentros con la historia. Gracias nuevamente por tu fina atención y hasta mañana.